y Cuidados Intensivos de la Pontificia Bolivariana, profesor de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia, intensivista de la Clínica Soma y del Hospital Manuel Uribe Ángel. Agradecemos a la industria farmacéutica también el acompañamiento a estas actividades de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología. Les solicitamos por favor que las preguntas que tengan las vayan planteando en el chat. Nosotros las vamos a recoger de modo que al final de la exposición del doctor Villa recojamos y hagamos pues un conversatorio con las preguntas que vayan surgiendo. Así que les solicitamos por favor que las vayan planteando en el chat. Muchas gracias a todos y vamos a comenzar con la sesión. Le damos la palabra al doctor Villa. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este evento. Me dicen por favor si se está compartiendo la pantalla de forma adecuada y si se escucha bien. Buenas noches, sí señor. Sí, señor doctor. Bueno, muchas gracias. Entonces hoy hablaremos de las nuevas guías de reanimación cardiopulmonar publicadas en octubre de este mes. Ya me hicieron la presentación. Agradezco mucho entonces la invitación. Por favor, como ya dijeron, apagar micrófonos, apagar video y abstenerse de situaciones que pueden ser sujetas de videos virales. No tengo ningún conflicto de interés en el tema, excepto que tengo una gran pasión por la docencia y por la reanimación cardiopulmonar y por enseñar y dictar cursos del tema. Las imágenes las tomé con licencias Creative Commons y de archivos personales. Este es el derrotero que vamos a desarrollar. Hablaremos de los antecedentes de estas guías de reanimación, cómo se construyeron, y entraremos ya en materia con las guías 2020. Pero dada la pandemia, fue necesario hacer unos ajustes en estas guías. Entonces también hablaremos de las guías de reanimación cardiopulmonar ajustadas a la pandemia, al COVID-19. Y por último, unas conclusiones para luego cerrar con la intervención de ustedes con preguntas o comentarios. Importante tener presente como advertencia, estas guías de reanimación cardiopulmonar están pensadas para un escenario prehospitalario y para un escenario intrahospitalario, sea urgencias o hospitalización. Hay otro tipo de escenarios como el que manejamos nosotros, área de recuperación donde un paciente puede presentar paro cardíaco por intoxicación por anestésicos locales, donde el manejo se aparta o va a ser algo distinto a lo que usualmente haría cualquier otro reanimador que tome estos cursos BLS a CLS. Lo mismo, pues, ni decir una cirugía cardíaca o un paciente que presente paro cardíaco en cuidados intensivos, donde el soporte vasopresor respiratorio que está recibiendo hace que la reanimación tenga unas implicaciones algo diferentes. Y ahora con COVID, que nos ha tocado hacer tantas reanimaciones y compresiones torácicas con paciente en prono, pues se enreda mucho más la cosa. Entonces hay escenarios que son especializados. Y ya surge este nuevo escenario que es el COVID, que hablaremos posteriormente. ¿Cuáles son los antecedentes entonces de estas guías de reanimación cardiopulmonar? Hablar que desde la década de los 60, un anestesiólogo, Peter Safar, motivado por el tema del paro cardíaco, inició todos los cursos de reanimación cardiopulmonar que fueron la semilla para lo que conocemos hoy día. Entonces en los 60 se fue abonando todos estos cursos de reanimación cardiopulmonar hasta que ya la Asociación Americana del Corazón tomó el tema y se apersonó y lo está liderando. Y hace sus publicaciones en la revista Circulation, que es su revista oficial. La primera guía de reanimación la hicieron ellos en el 74, la actualizaron 6 años después, y la última fue en el 92, para lo que vamos a hablar a continuación. Los europeos, para esa década de los 70 y 80,
todos los países tenían sus propias políticas de reanimación cardiopulmonar, pero como ya se vivía ese ambiente de Unión Europea, en los 80 se formó entonces el Consejo Europeo de Reanimación Cardiopulmonar. Ellos, queriendo marcar diferencia con lo que hacían y publicaban los estadounidenses, publican sus guías de reanimación, la primera en 1992 y una actualización en el 96. Para quienes tuvimos la oportunidad de hacer la revisión de esa literatura en esa época, encontrábamos que había diferencias marcadas entre unas estrategias de reanimación planteadas por los estadounidenses y otra por los europeos. Entonces eso era un enredo impresionante al momento de tomar decisiones de reanimación cardiopulmonar. Aunque claro, siempre hemos sido más influenciados por la escuela estadounidense. Pero los europeos tenían cosas interesantes que aportar al tema de la reanimación cardiopulmonar. Todo, gracias a Dios, se mejora o soluciona cuando todas estas islas, todas estas sociedades científicas que trataban el tema de la reanimación cardiopulmonar se unen y forman el Comité o el Enlace Internacional, el Comité de Enlace Internacional en Resucitación, sus siglas ILCOR. Entonces, a partir de ahí, cambia mucho las publicaciones y las revisiones sobre el tema de la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo funcionan ellos? Entonces, todos están agremiados, participan entonces todas estas asociaciones científicas con todas las universidades y hacen la revisión del tema, aplicando todas las herramientas de metodología de la investigación. Entonces, son investigaciones muy concienzudas, pero también muy desgastantes. Y ellos apuntan a mejorar la sobrevida de los pacientes, mejorando, uno, la evidencia de lo que hacemos en reanimación cardiopulmonar. Por eso dedican por lo menos 18 meses a la elaboración y preparación e investigación del material, si no es que es más. A lo otro que le apuntan mucho es al tema de la educación. Ellos quieren que no solamente las personas del área de la salud estén entrenadas en reanimación cardiopulmonar, sino también las personas legas. Entonces ellos están apuntando hacia todo eso y que se cumplan cada uno de los eslabones de la cadena de supervivencia. Decíamos hasta el año 2000, cuando entonces el Consejo, este comité internacional, entonces publica lo que había en ese momento de evidencia en reanimación cardiopulmonar, pero es una publicación muy técnica donde narran o explican los 5 estudios que dicen que sí, los otros 7 que dicen que no, y terminan concluyendo que no sabemos. Entonces es una lectura muy árida la que ellos publican, pero basada en esa información científica, cada una de las asociaciones científicas elaboraba sus propias guías. Entonces los estadounidenses en Circulation publicaban sus guías de reanimación cardiopulmonar basados en la información del ILCOR, y los europeos hacían lo mismo. A partir de ese año entonces, las guías de reanimación cardiopulmonar son bastante parecidas, aunque ellos como asociaciones científicas quieren marcar ciertas diferencias, pero en detalles muy poco trascendentes, como por ejemplo en las guías 2005, como dispositivo supraglótico, los estadounidenses decían que debía ser máscara laringea y los europeos decían que debía ser tubo laringeo. Pero era simplemente como para marcar una mínima diferencia, dado los celos que se manejan entre estas dos regiones del mundo. Y quedaron entonces que el ILCOR cada 5 años iba a hacer revisión de lo que hubiese en la literatura para el momento. Y cada que publicaba el ILCOR toda la evidencia científica, cada una de estas asociaciones científicas sacaba su propia guía. Por ejemplo, el Consejo Japonés de Reanimación se pegaba de esta revisión científica que hacía el ILCOR y también sacaban sus propias guías. ¿Qué sucedió luego entonces ya a partir del 2010? Que se da un cambio importante. Y que tiene que ver con esta nueva publicación del 2020, y es que lo que se vio en el 2015, en el 2020, son actualizaciones de la 2010. De hecho, con bastante frecuencia en la publicación se remiten a que el lector vaya y mire lo que se publicó en el 2010 sobre X tema. Entonces el ILCOR
lo hacían cada 5 años y lo siguen haciendo cada 5 años, pero el trabajo es bastante exigente, extenuante. Por lo menos son 18, 24 meses previos a que se cumpla el lustro para ellos hacer las reuniones y las publicaciones. Entonces quedaron que a partir del 2010 no iban a hacer una revisión completa desde cero de toda la literatura, sino que simplemente iban a coger las guías 2010 y a través de esto, que es el sistema de revisión y evaluación de la evidencia científica sobre el tema de las urgencias cardiovasculares, en especial el paro cardíaco, entonces crearon este grupo, SEERS, que en inglés quiere decir videntes, y lo que iban a hacer era, durante todo ese tiempo, de forma continua, no iban a esperar los últimos 24 meses, durante todos esos 5 años iban haciendo la revisión del tema, hasta que en el 2005 hicieron la actualización. ¿Qué cambia a partir del 2015? Que durante esos 5 años salieron varios artículos que ellos vieron necesario publicar o reformar las guías de reanimación cardiopulmonar porque había evidencia nueva sobre ciertos temas, pero como habían puesto la regla de que cada 5 años era que hacían las publicaciones, entonces a partir del 2015 cambian las políticas y como vamos a ver, así se construyen las guías que se publicaron en octubre de este año. ¿Qué es lo que hicieron en estos 5 años? Se dividen en 3 grupos, aplican toda la metodología de medicina basada en la evidencia y toda la metodología investigativa y se dividen en 3 grupos. Hay un grupo que le toca el tema fuerte de las revisiones sistemáticas que le corresponde al ILCOR. Son revisiones muy profundas del tema, se plantean preguntas y aplican toda la medicina basada en la evidencia para dar respuesta a esas preguntas. Hay otras personas que lo que hacen son revisiones exploratorias. Entonces se meten a PubMed y a todas las revistas que publican sobre el tema y miran a ver qué cosas nuevas se han publicado para ver si de pronto hay un tema nuevo que ellos no hayan contemplado y sea de pronto interesante explorarlo. Y otro grupo se dedica a ver simplemente la actualización de lo que ya estaba escrito. Con estas 3 metodologías, entonces ya ellos deciden que del 2015 al 2020 van a hacer revisiones de temas y los van a ir publicando para no dejar todo para último momento. Entonces así fue como en el 2017, 2018, 2019 hicieron publicaciones de revisiones sistemáticas bastante importantes. La del 17 trató sobre reanimación cardiopulmonar básica en niños y adultos. De eso que ellos publicaron en el 17, hay muchos de los temas que quedan para estas guías 2020. La del 2018 hacen la revisión de los antiarrítmicos. Y esas conclusiones quedan en lo que se publicó en el mes pasado. Y la del 2019 es una revisión grande sobre soporte de vida básico, avanzado en adultos, en niños, en neonatos, sobre cuáles son los sistemas de educación más apropiados para educar en el tema de la reanimación cardiopulmonar y cómo se deberían implementar y fortalecer los equipos de educación. Y también tenían como meta, y eso lo vienen haciendo desde hace varios años, un grupo encargado de mirar los primeros auxilios. Como siempre, buscan la mejor evidencia y para dar las recomendaciones de acuerdo a la intensidad de esa recomendación, entonces lo dividen como clase 1, cuando la evidencia es supremamente alta y ellos se atreven o dicen que se recomienda hacer X o Y estrategia terapéutica durante la reanimación cardiopulmonar. La 2A es moderada, la 2B es baja, pero de todas maneras el beneficio de realizar esa maniobra supera ligeramente el riesgo. Entonces podría ser razonable, así lo expresan ellos, o podría considerarse el utilizar X o Y terapia. Pero también hacen revisión de las cosas que no sirven en reanimación cardiopulmonar y que de hecho pudieran llegar a ser peligrosas, como son las recomendaciones clase 3, donde ellos dicen esta estrategia o esta terapia es claramente perjudicial para el paciente. Y toda esa construcción la hacen revisando lo que hay en la literatura. Entonces, a mejor trabajo de investigación, con mejor metodología,
pues eso le da a uno garantía de que sus conclusiones sí son aplicables. Entonces, por ejemplo, los artículos nivel A son los de mejor metodología, con alta calidad. El nivel BA son no tan buenos como el A, pero son aleatorizados, entonces eso le da a uno cierta tranquilidad de que sí son aplicables al resto de la población. El nivel BNA es que no fueron estudios no aleatorizados, y el C, D, L y o E son trabajos de investigación o publicaciones con muy poco soporte científico. Aunque debo decir que mucho de lo que se publica está basado en este tipo de nivel de evidencia. Entonces miremos cómo en estos 5 años, cómo cambiaron la clasificación de las recomendaciones. Vemos que porcentualmente la diferencia no es grande, solamente en las recomendaciones clase 2B, que el 45% del total de revisiones pasó al 32% y que aumentó la clase 1 del 25 al 33%, pero las demás recomendaciones permanecen prácticamente estables. Y se darán cuenta a lo largo de la charla que lo entusiasma a uno mucho saber que aumentó el nivel de recomendaciones clase 1, pero son sobre temas que son obvios de la reanimación cardiopulmonar, que si no se aplican, pues el paciente no va a salir. Entonces, tampoco es que se haya mejorado mucho eh, sobre el tema. Y estos fueron los artículos de acuerdo a los niveles de evidencia que ellos evaluaron, que es prácticamente lo mismo. Para estas guías que ahorita les cuento, se hicieron 250 recomendaciones. Y esas 250 recomendaciones solo encontraron 2 artículos que eran nivel A. 2 artículos nomás. El resto, como ven en la torta, un 30%, pasó del 30% en el 2015, se conserva en el 31% para el 2020, con trabajos que no fueron aleatorizados o que fueron aleatorizados, que correspondió al 11%. Y miren que la mitad de los estudios, o pues más de la mitad, porque este es concepto de expertos, y esto es artículos pues, que no tienen el poder, la metodología que tienen los anteriores, pero eso es lo que hay en reanimación cardiopulmonar, porque es muy difícil plantear estudios doble ciego, por ejemplo, en el tema de la reanimación cardiopulmonar, a menos de que sean modelos animales. Estudios clínicos tienen muchas limitaciones, pues por el contexto en el que se da esta enfermedad. Entonces les decía que el 20 de octubre de este año se publicaron estas nuevas guías. En Circulation, que repito es el órgano de divulgación de la Asociación Americana del Corazón, sacaron 2 suplementos. El primero es toda esa revisión sistemática que hicieron en el ILCOR, que es esa literatura densa donde hablan de los artículos que dijeron que sí, los artículos que dijeron que no. Es muy de metodología de la investigación, este primer suplemento. Y el segundo suplemento, basado en la información recolectada de esta, es ya elaboración propiamente de unas guías. Y de estas guías es que después el Colegio Americano del Corazón actualiza los cursos de reanimación cardiopulmonar que ellos dictan por todo el mundo. ¿Qué sucede con los europeos? En octubre ya también ellos publicaron en su revista, su órgano oficial de publicaciones, que es Resuscitation, publicaron lo que había hecho el ILCOR. Las 2 revistas son exactamente iguales porque el autor es el mismo, que es la organización ILCOR. Pero me sorprendió, ellos siempre hacían las publicaciones simultáneas, pero este año lo que debía ser las guías de reanimación europeas no han salido. Entonces uno se mete a la página de ellos, que es el Consejo Europeo de Reanimación, y encuentra esto, de que las nuevas guías están todavía disponibles para el comentario del público, porque parte de la metodología que llevaron ellos estos 5 años es que hacían una revisión sistemática, lo publicaban en un periodo de tiempo en la red y uno se podía meter a hacer comentarios. Entonces, para octubre ellos todavía estaban esperando el comentario del público. Ayer, por ejemplo, se venció el plazo para que la gente opinara sobre reanimación cardiopulmonar en pediatría. Y los otros temas, el tiempo se venció el 5 de noviembre. Pero todavía para mí no es claro cuándo van a publicar sus nuevas
guías de la reanimación cardiopulmonar, que es interesante leer las dos porque a veces tienen conceptos distintos, aunque la base de información es del ILCOR, pero muchas veces hay opiniones de expertos que pueden diferir de un país a otro. De modo que lo que voy a hablar hoy es sobre la guía que publicó la Asociación Americana del Corazón. Entonces hablemos de ellas. Este es el sumario del índice de la publicación. Nosotros nos vamos a centrar entonces es en el soporte de vida básico y avanzado del adulto. Cambios nuevos. Le agregaron un nuevo eslabón, tanto la cadena de supervivencia del paro intrahospitalario como la del extrahospitalario. Ese sexto eslabón es del paciente que salió del paro cardíaco y que del hospital ya regresa a la casa, colocan este eslabón de recuperación, porque se requiere todo un plan y estrategia para que ese paciente, que muy seguramente va a quedar bastante discapacitado después de todo lo que le pasó luego del paro cardíaco, pueda recuperar sus funciones o su vida al menos lo más normal posible. Pero eso lo hablaremos más adelante. Los otros primeros 5 eslabones no cambian. Entonces hablemos del paro cardíaco intrahospitalario, que es lo que nos trae. Recordándoles nuevamente que lo que contiene estas guías está muy diseñado, muy pensado, es para la reanimación cardiopulmonar del paciente que llega al servicio de urgencias o el paciente que presenta paro cardíaco en una sala de hospitalización normal, porque lo que es el paro obstétrico es otro rollo, otro mundo que requiere otra interpretación, otro abordaje que ya también ellos lo revisaron. Lo mismo que el paro que se presenta en quirófanos, pero eso no lo tocan ellos, aunque lo que vamos a hablar sí se pueden retomar muchos elementos para nuestro quehacer. Y lo mismo cuidados intensivos, que ese es otro mundo. Pero como les digo, hay muchas cosas, muchos elementos que se pueden tomar para reacomodarnos en nuestras guías. En el paro intrahospitalario, 1.2% de los pacientes adultos que ingresan a un hospital van a presentar un paro cardíaco según la revisión que hicieron ellos. De ese 1.2% de pacientes, que me parece muy alto, pero ese es el que registran ellos, 25.8 egresan vivos del hospital. Y de ese 25%, el 82% queda con buen estado funcional al momento del egreso. ¿Cuáles fueron los principales cambios en estas guías? Mejoraron muchísimo las ayudas visuales y los algoritmos mejorados. Si ustedes hacen la revisión bien sea del resumen ejecutivo o de los resúmenes que ellos están sacando o de la misma publicación de octubre, que no es tan larga, mejoraron mucho los algoritmos, la visualización de esos algoritmos, que en eso los europeos, en la opinión mía pues, personal, los europeos les llevaban algo de ventaja. Las ayudas visuales de los algoritmos en los europeos, en mi parecer, eran más amigables, pero estos que hicieron ahorita los estadounidenses están muy bien. Enfatizan la necesidad de administrar adrenalina, eso ya lo sabíamos de las guías anteriores. En los ritmos no desfibrilales hay que administrarles adrenalina lo más pronto posible porque se ha visto en estudios que eso mejora la sobrevida de los pacientes. Y otro tema que también se viene trabajando desde hace muchísimos años es cómo orientar todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, cómo sabemos si efectivamente esa reanimación básica que estamos llevando a cabo se está cumpliendo las metas que deseamos. Entonces, para eso se están diseñando una serie de estrategias para alcanzar unas metas fisiológicas, bien sea mediante la presión mediante la línea arterial, pero eso ya son en escenarios más especializados como quirófanos o cuidados intensivos, o hacer seguimiento a las maniobras de reanimación con la medición de la capnografía, que esa ya sí se ve en los servicios de urgencias con los nuevos monitores que están saliendo del mercado. De pronto no acá en Colombia, pero sí en Estados Unidos. Y no recomiendan el uso rutinario de la desfibrilación secuencial doble, la vamos a ver más adelante. Esto como que es el boom en Estados Unidos y en otros países industrializados, pero ellos no lo recomiendan en este momento porque no hay la evidencia suficiente para decir que eso mejora la sobrevida de los pacientes. También hay un boom grande en el mundo
para ese paciente que llega en paro cardíaco al servicio de urgencias, como a veces es tan difícil la canalización de una vena, entonces ellos a todos esos pacientes, en un número muy importante, de entrada les estaban cogiendo un acceso intraóseo. Entonces, parte de las recomendaciones de ellos es no, intenten siempre el acceso intravenoso y si no se puede, vayan al intraóseo. Y llamativo, que lo habían abandonado en las recomendaciones de las guías anteriores es, pues si no se pudo venoso, no se pudo intraóseo, pues no le queda otra sino volver a recurrir a la instilación traqueal de los medicamentos, sabiendo que la absorción es supremamente errática y en cantidades muy pequeñas. Pero si no tiene más opción, toca. Y enfatizan la necesidad de tener unos muy buenos cuidados post paro cardíaco, que nos permitan mantener la estabilidad fisiológica del paciente y sobre todo establecer pronóstico neurológico lo más pronto posible para tomar decisiones de hacer redireccionamiento del esfuerzo terapéutico. Y el sexto eslabón, que es el nuevo, es conseguir una rehabilitación y soporte físico, cognitivo y psicosociales de ese paciente que salió del paro cardíaco. Y que siempre, después de una reanimación cardiopulmonar, hacer un debriefing. Yo la reanimación cardiopulmonar la veo como, siempre la he visto como una película donde hay una cantidad de escenas, se dan una cantidad de situaciones, participan una serie de actores y esa película va corriendo, va corriendo, va corriendo hasta que o el paciente fallece o el paciente regresa a casa. Entonces esa película se va dando por estos eslabones que, repito, son 6. Entonces, ¿qué nos dicen las nuevas guías respecto a el primer eslabón, que es reconocimiento y prevención temprano del paro? En cuanto a prevención, no hay nada nuevo en la evidencia sobre los grupos de emergencias médicas o equipos de respuesta rápido hospitalarios. Ellos dicen que les parecen muy buenos, pero que no ha salido un estudio que demuestre que eso mejora la sobrevida de los pacientes. Aunque mi opinión personal, en el medio, viendo la implementación, en lo personal creo que se han disminuido bastante los eventos adversos y las complicaciones de los pacientes hospitalizados, y eso lo veo porque están llegando menos a cuidados intensivos y se están activando menos códigos azules en hospitalización. Y el secreto de esos grupos de emergencias médicas está en la enfermería, que ellas detecten si el paciente tiene alguna alteración, lo detecten tempranamente, alguna alteración en la vía aérea, o respiratoria, o circulatoria, o en su estado de conciencia, activen el equipo de respuesta rápida o de emergencias médicas para que ese médico o esa enfermera de intensivos vaya, evalúe el paciente y tome las decisiones diagnósticas terapéuticas apropiadas. Y si es del caso, derivar ese paciente a cuidados especiales o a cuidados intensivos. El segundo eslabón intrahospitalario es la activación de la respuesta a emergencias. Entonces, una vez se sabe que ese paciente está en paro cardíaco, pues depende del servicio donde uno esté. Si es en urgencias, pues dice código azul. O si está en hospitalización, en varias instituciones está protocolizado a través del teléfono activar el sistema de perifoneo. Esto no es de los estadounidenses, sino que lo encontré de los europeos, revisando pues las páginas de ellos, que me pareció interesante. Y es que la Sociedad Europea de Anestesiología está liderando en toda la comunidad económica europea que todos los hospitales activen el sistema de perifoneo con el mismo número, 2222. Y me puse a revisar y efectivamente todos los países y entre los países cada institución tiene su propio número y eso puede llevar a confusiones o a retardo en la activación de los sistemas de emergencia, sobre todo cuando llega una persona nueva a esa institución. Una vez se activa el sistema de emergencias, entonces se inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar de alta calidad que corresponde al tercer eslabón. ¿Qué es reanimación de alta calidad? Eso no ha cambiado. Y se da una compresión fuerte sobre el tercio inferior del esternón, o sea, en toda la mitad del tórax, de al menos 5 centímetros. Debe ser fuerte, pero no tan fuerte. Entonces dicen, no excederse en la fuerza, que no pase de los 6 centímetros. Que la velocidad con que se hagan esas compresiones sigue siendo la misma recomendación, entre 100 a 120. Evitar al máximo interrumpir esas compresiones torácicas, porque cada que lo hacen, cae la presión de perfusión cerebral y cuando eso sucede son menos neuronas. Evitar la ventilación excesiva porque eso aumenta la presión dentro del tórax y tumba el retorno venoso.
cada 2 minutos, así la persona se sienta bien, debe ser reemplazada por otra persona que haga las compresiones torácicas, aunque esto es variable de acuerdo al número de reanimadores que estén atendiendo ese código azul. Si no hay un dispositivo avanzado para el manejo de la vía aérea, entonces se sigue empleando la bolsa autoinflable y se alternan 30 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, aunque ahorita vamos a ver que eso lo condicionan o lo están reevaluando en estas guías. Y para uno saber si esas compresiones torácicas, esa reanimación básica que está siendo efectiva en generar un flujo sanguíneo que perfunda mínimamente el cerebro y el miocardio, pues debemos objetivizarlo con alguna prueba. Entonces ya cada vez más los equipos en áreas de hospitalización y de urgencias en países industrializados cuentan con monitores con capnografía. De acuerdo al comportamiento de esa capnografía, predicen cómo está haciendo fisiológicamente las maniobras que están realizando. Dentro de esa reanimación, dentro de esas compresiones torácicas, sigue recomendando que uno separe un poco las manos del tórax durante cada ciclo de compresión-descompresión, con el objetivo de que el tórax en su retroceso elástico vuelva a su posición original y así se genere una presión negativa dentro del tórax que genere un aumento en el flujo sanguíneo torácico y de esa manera mejore con las compresiones torácicas el gasto cardíaco que va a perfundir, como les dije, cerebro y miocardio. La importancia de minimizar las interrupciones va en esto. Para usted alcanzar presiones de perfusión cerebral requiere varios ciclos de compresiones torácicas. Y cuando usted suspende por alguna razón esas compresiones, esa presión de perfusión cae rápidamente. Entonces usted tiene que volver a iniciar el ciclo para alcanzar las presiones de perfusión cerebral. Se estima más o menos que por cada segundo que usted suspende las compresiones torácicas y cae la presión de perfusión cerebral, necesita otros 3 segundos para volver a alcanzar las presiones de perfusión cerebral. Entonces, es importante evitar esas interrupciones. Y los desenlaces son mucho más favorables si durante todo el tiempo en que se practica la maniobra de reanimación cardiopulmonar, por lo menos 60% del tiempo haya sido dedicado a compresiones torácicas efectivas. A esos pacientes les va mucho mejor. Otra de las recomendaciones nuevas, aunque ya lo venían mencionando ellos en las guías del 2015, ellos sugieren utilizar dispositivos de retroalimentación visual y auditiva, que para ese momento lo tenían era solamente con los DEA, con algunos DEA, pero ya hay monitores, por ejemplo, yo no tengo como les dije, no tengo conflicto de intereses, no tengo nada que ver con la Casa Sol, pero ese fue el monitor que encontré para la presentación. Este monitor, por ejemplo, entonces permite estimar, colocándole al paciente sobre el tórax, este sensor, este acelerómetro, le dice cuántas pulgadas le está haciendo usted de compresión torácica. Entonces, por un sistema de alarmas auditivas y visuales, le dice si la profundidad de las compresiones es adecuada. Y también le dice sobre la velocidad de esas compresiones, si está entre 100 a 120. De esa manera, uno no tiene que estar pensando en las canciones mnemotécnicas de Staying Alive o la introducción de Lord Baden o la Macarena para saber si el ritmo es el apropiado. Y cuentan adicionalmente con un filtro, aunque esos filtros del electrocardiograma, del cardioscopio, no han demostrado que mejore la maniobra de reanimación cardiopulmonar ni la sobrevida, pero es interesante este tipo de filtros porque cuando uno hace las compresiones torácicas, por el movimiento que se hace sobre la pared, inmediatamente todo lo registrado en el cardioscopio se llena de interferencia. Entonces estos filtros son capaces de limpiar la señal y así uno saber si el paciente sigue en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin necesidad de tener que suspender las compresiones torácicas. Y estos mismos equipos ya vienen con capnografía, o sea que vienen con todo. Algo llamativo y que he escuchado hay mucha bulla, mucho run de que ya no se necesitan las tablas para colocarla detrás de la espalda del paciente para optimizar las compresiones torácicas y efectivamente ellos dicen que en estudios que se han hecho se ha demostrado que en la inmensa mayoría de camas
hospitalarias no es necesario el empleo de esta tabla y que se podría obviar. Pero también ellos son conscientes de que no todas las instituciones ni todos los escenarios son iguales. De pronto, hacer una reanimación cardiopulmonar en una camilla de urgencias, por lo rígida que es, de pronto no haya tanto problema y efectivamente cuando yo haga la compresión torácica se genera la presión positiva que yo deseo dentro del tórax para generar el retorno venoso y el gasto cardíaco. Pero hay otras camas de hospitalización que variarán de un sitio a otro, donde puede que el colchón sea tan blando que cuando estén haciendo las compresiones torácicas se dificulte alcanzar las presiones dentro del tórax que se necesitan para generar el flujo sanguíneo durante la reanimación cardiopulmonar. Entonces yo lo dejo como interrogado, o sea, si no lo quiere hacer no hay ningún problema, y si usted está haciendo una reanimación en un sitio cuyo colchón esté blando, pues le recomendaría así utilizarlo. En el escenario que nos movemos nosotros, que usualmente es quirófano, cuidado intensivo, de pronto no es tan necesario. Y la idea es implementar elementos de monitoreo fisiológico que nos digan si esas maniobras de reanimación cardiopulmonar están siendo adecuadas o no. Entonces, como no hay flujo sanguíneo, la capnografía baja, y a la medida que yo estoy haciendo bien las compresiones torácicas y la reanimación básica, esa capnografía debe ir elevándose. De modo que si persiste por debajo de 10 milímetros de mercurio durante por lo menos 20 minutos, se ha visto que eso empobrece los desenlaces y podría ser un elemento a considerar con otros para suspender las maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque querría decir que durante esos 20 minutos no se ha generado un flujo sanguíneo apropiado y que por tanto la perfusión cerebral no ha sido la adecuada y de pronto el daño neurológico es grave. Y han visto que cuando es mayor de 20 milímetros, usualmente los desenlaces en esos pacientes son mejores y se entendería fácilmente porque a mayor capnografía quiere decir que más flujo sanguíneo se está generando con la reanimación cardiopulmonar y por tanto mejor perfusión cerebral y miocárdica. Y también nos ayuda porque un cambio mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio durante todo el proceso de reanimación, por ejemplo, como se ve acá, podría indicar que el paciente ya salió del paro cardíaco sin tener que estar mirando o estar tomando pulso. De modo que uno podría no solamente mirar la parte respiratoria, sino también circulatoria en estos pacientes. Insisten mucho también con lo de la línea arterial. No la recomiendan colocarla durante el paro cardíaco, pero en los servicios como quirófanos, cuidados especiales o intensivos, donde tenemos el recurso y el paciente está muchas veces vigilado con este dispositivo, se convierte en una herramienta importante para uno dirigir las compresiones torácicas. Y en mi caso, pues que me toca hacer reanimaciones dirigidas con línea arterial y con catéteres venosos centrales, uno sí se da cuenta, por ejemplo, que quiénes del personal que están haciendo las compresiones torácicas, quién los hace mejor o quién los hace peor, porque el que lo hace mejor, obviamente uno ve esa onda sistodiastólica grande, que le lleva a uno a pensar que el paciente sí se está perfundiendo. Y si tiene una presión venosa central, entonces también podría calcular la presión de perfusión coronaria y llevarla como meta. La meta es que esté por encima de 20. Respecto a las ventilaciones y compresiones torácicas, sabemos que si el paciente no está intubado, es una relación 30 compresiones, 2 ventilaciones. Una vez el paciente está intubado, pues las ventilaciones van por un lado, se dan 10 ventilaciones por minuto y compresiones de 100 a 120 y no hay necesidad de intercalarlas. Eso es lo que sabemos de las guías. Ellos en su análisis que anotan lo que ya les dije, que una vez está un dispositivo avanzado en la vía aérea, se va a dar el siguiente fenómeno. Como no nos estamos sincronizando, entonces yo le quiero insuflar aire al pulmón y si en ese momento le están haciendo la compresión torácica, eso puede llegar a tumbar el retorno venoso del paciente y ser perjudicial para la generación de flujo sanguíneo. Entonces ellos dicen, pues sabemos que esa situación se puede presentar, quisiéramos evitarla, pero en los estudios encuentran que igual eso no cambia desenlace, entonces sigue recomendando y sobre todo es pensando en las compresiones torácicas, no interrumpirlas, por lo que
Ya vimos que por lo menos el 60% de todo el tiempo de reanimación cardiopulmonar deben ser en compresiones torácicas. Entonces, para no ponerse a alternar 30 compresiones con 2 ventilaciones, prefieren que se hagan de forma asincrónica. Pero eso me llamó la atención. Siempre he tenido esta inquietud, y es que los dispositivos supraglóticos, ellos dicen que también se puede dar compresiones torácicas y las ventilaciones de forma sincrónica, cosa que a mí me lleva, pues no me suena fisiológico, porque sabemos que estos dispositivos supraglóticos, cuando usted insufla y el otro le está haciendo compresión torácica, pues ese aire no se va a ir para el pulmón, sino que va a ir a extender la cámara gástrica. Pero ellos sugieren, porque no han encontrado estudios que lo soporten, que se puede hacer de forma sincrónica. Entonces, ahorita, más adelante, que hablamos de reanimación extrahospitalaria, este tema va a ser importante porque hay un cambio sobre las ventilaciones y compresiones en ese escenario, y que tiene que ver con esto: dar ventilación a presión positiva con un dispositivo supraglótico o una máscara facial y las compresiones torácicas simultáneas. Entonces pasamos al cuarto eslabón, que es la desfibrilación, que en el caso, eh, que en el 40% de los paros intrahospitalarios, pues dependiendo obviamente del tipo de paciente que se atienda, pues habrá un porcentaje mayor o menor de este tipo de ritmos. Entonces, no ha habido cambios grandes. Usted hace captura del ritmo, encuentra que es un ritmo desfibrilable, hace la primera descarga, da un ciclo de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Mientras tanto, están canalizando la vena. Si no es posible canalizar la vena, como les dije, el acceso intraóseo con el dispositivo, la pistola apropiada. A los 2 minutos vuelve y se captura ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, vuelve y se descarga. Entonces, cuando usted ya, después de la segunda descarga eléctrica, debe pensar que ese paciente requiere adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y cuando usted está pensando en adrenalina, también está pensando en intubación. Entonces, después de la segunda descarga, le dice a la enfermera que prepare adrenalina y que prepare intubación endotraqueal. Lo de los 3 a 5 minutos es muy variable. Usted se puede casar con cualquiera de las siguientes estrategias: o se la pone cada 3 minutos o cada 5 minutos por reloj, o la sincroniza con los ciclos de compresiones torácicas, que es de 2 minutos. Entonces, por ejemplo, en la segunda descarga le puso la adrenalina. Aquí transcurrieron 2 minutos, aquí no le pone adrenalina. Transcurren otros 2 minutos, que serían 4, ahí le pone la adrenalina. Esas son estrategias para organizar mucho mejor la administración de los medicamentos, pero que, como les digo, no tiene que ver con el desenlace de los pacientes. Debes tener en cuenta eso. Después de la segunda desfibrilación, se ordena adrenalina e intubación. Pasados 2 minutos, vuelve y se captura ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, se aplica la tercera descarga. Ya después de 3 descargas, donde el paciente no responda a la terapia eléctrica, se considera refractario y entonces se ordena un antiarrítmico, que para la revisión que hicieron ellos en el 2018, encontraron que la lidocaína era igual de efectiva que la amiodarona. Entonces las pusieron en igual condición. Usted escoge cuál de los dos medicamentos, cuál de los dos antiarrítmicos va a emplear. Si se va por amiodarona en adultos, entonces le pone 300 miligramos y le puede colocar otra dosis adicional 3 minutos después, la mitad de la dosis, o sea, 150 miligramos, una ampolla. Y si se va por lidocaína, entonces le pone 1.5 miligramos por kilo en esta primera dosis. Y 3 minutos después le puede aplicar la mitad de esa primera dosis. Es decir, si el paciente pesa 70 kilos, la primera dosis será entonces de 130 miligramos y la segunda de 65 miligramos más o menos. Los europeos, por ejemplo, de lo poquito pues, que publicaron para que la gente comente, eh, ellos van más práctico, y como son pacientes adultos no lo ponen por kilogramo de peso, sino que simplemente lo ponen, póngale 100 miligramos la primera dosis y 50 la segunda. En cuanto a la primera dosis eléctrica, los equipos monofásicos ya no se producen en el mundo. Los que están por ahí en los hospitales, de pronto, por ahí que no los han dado de baja, pues si siguen funcionando y tienen peritaje por los de bioingeniería, pues pueden seguir funcionando, no hay ningún problema, a la dosis máxima de 360
joules. Se recomienda es tener equipos bifásicos, que son los que se comercializan, pero hay muchas tecnologías bifásicas. Entonces usted tiene que ir a leer qué recomienda el fabricante para la primera dosis. Por ejemplo, en el exponencial truncado, la primera dosis es de 150 joules. Si no respondió la segunda en adelante, van a ser 200 joules, que es la dosis máxima. Y en el bifásico rectilíneo, el fabricante dice que la primera descarga puede ser con 120 joules. Si el paciente no responde, la segunda y en adelante las demás descargas serán con 200 joules. Dentro de todo lo que ellos estudiaron, por ejemplo, hacen una recomendación y es, cuando usted captura el ritmo y se da cuenta que es un ritmo desfibrilable, lo usual es que usted se tiene que retirar para que sigan las compresiones torácicas mientras se carga el equipo. Esa carga puede tardar unos 10 segundos. Cuando hizo la carga, vuelvo y capturo ritmo y hago la descarga eléctrica. Esa podría ser una estrategia que se hace con frecuencia. O la otra es cargar el equipo, tenerlo listo. Esa carga dura entre 20 a 30 segundos. Ya estando el equipo cargado con la dosis que corresponde, se captura el ritmo. Y si es un ritmo desfibrilable, como el equipo ya está cargado, se hace la descarga inmediatamente. Se puede utilizar cualquiera de las dos estrategias. En lo personal me gusta más la segunda, pero no existen datos que demuestren que el uno sea mejor que el otro, como la mayoría de cosas en reanimación cardiopulmonar. La de la desfibrilación secuencial doble, de moda en Estados Unidos, y implica tener dos desfibriladores de forma simultánea. Si va a trabajar con parches, entonces aquí ven la ubicación, uno subclavicular, que sería el rojo, y el precordial lo pone en la espalda. Y el otro desfibrilador lo pone ahí al ladito para esternal derecho, y el otro lo pone en el ápex. Se carga la dosis máxima. Y cuando el ritmo es desfibrilable, los dos se descargan de forma simultánea. Quienes aplican esa estrategia lo hacen no porque le esté dando 400 joules, porque si es para esa gracia, pues le doy uno monofásico de 360, no, sino que argumentan que mejora las posibilidades de convertir un ritmo de fibrilación refractaria a un ritmo que genere perfusión por los vectores de despolarización. Como son equipos bifásicos, entonces son 4 vectores que se están cubriendo. El de ida y el de venida de un desfibrilador, el de ida y venida del otro desfibrilador. Pero como les digo, en lo que ellos evidenciaron no hay, pues no pueden decir que eso sea algo aconsejable y por tanto no lo ponen en sus recomendaciones. Es más, dicen que no. Esto con parches. Si es con palas de desfibrilador, entonces aquí ven ustedes la ubicación de cada uno de ellos. Pero implica tener los dos desfibriladores. Me llamó mucho la atención porque esto era una estrategia que conocíamos en los 90 y primera década de este siglo, pero que lo desaconsejaron en las guías y lo sacaron. Por ejemplo, el puño precordial. Entonces dicen ellos, con un nivel de evidencia 2B, dicen que se puede considerar el puño precordial cuando hay un paro presenciado, monitorizado con taquicardia ventricular. Ojo, no puede ser fibrilación, sino taquicardia ventricular, porque la fibrilación es refractaria a esta estrategia, y usted no tenga el desfibrilador ahí de forma inmediata. Entonces, si está en esa situación y se demora en entrar el desfibrilador, podría considerar el puño precordial. Pero solamente en esas circunstancias, pues, donde no se cuenta con el desfibrilador, se tarden en traerlo. No es una estrategia para hacer de rutina. Esto para los ritmos desfibrilables. Cuando el ritmo no es desfibrilable, sea actividad eléctrica, sin impulso o asistolia, entonces la recomendación insiste mucho, pero ya también lo sabemos de las guías del 2015, inmediatamente se ordena adrenalina, porque en los estudios sí se ha demostrado que eso mejora la sobriedad de los pacientes. Y siempre que usted pida adrenalina, está también pidiendo que alisten equipos para intubar al paciente. Más para los ritmos no desfibrilables, pero también aplicaría pues a los otros tipos de paro, más en actividad eléctrica sin impulso o en asistolia. Usted, además de la adrenalina y además de intubarlo, tiene que buscar, pensar qué fue lo que llevó a ese paciente al paro cardíaco para hacer una estrategia terapéutica
que cambia el desenlace. Entonces, si usted está hipovolémico, además de la intubación de la adrenalina, pues va a ser necesario administrarle líquidos. Si está hipóxico, pues por eso le dicen intubación temprana. Si tiene una acidosis metabólica, pues va a necesitar bicarbonato. Si está en una hipercalemia, necesitará bicarbonato, pero una solución polarizante. Y si está hipocalémico, catrol. Si está hipotérmico, hay que recalentarlo. Si tiene una motora de tensión, lo tienen que descomprimir. Un taponamiento cardíaco, lo tienen que descomprimir. Si tiene una intoxicación, pues se deberá hacer un manejo específico. Si es beta bloqueadores, glucagón, insulina dextrosa. Si es bloqueadores de calcio, sean cloruro o en gluconato, más insulina dextrosa. Y en fin, así cada tóxico pues, requerirá un manejo especial. Si hay un embolismo pulmonar, se podría considerar la trombolisis dentro del paro cardíaco. Y si es una trombosis coronaria y el paciente sale del paro cardíaco, se beneficia de ser llevado a sala de hemodinamia si tiene elevación del ST. Bueno, los vasopresores. Hace ya varias guías sacaron a la vasopresina. Hay varias guías, no, las del 2010 estaban, la 2015 la sacaron porque había estudios que decían que no era mejor que la adrenalina. No que fuera peor, pero que no era mejor. Y como parte de la estrategia de ellos es simplificarle las terapias a los médicos que están haciendo la reanimación cardiopulmonar, entonces por eso la sacaron. Pero en estas guías, bueno, entonces adrenalina, miligramos 3 cada 3 a 5 minutos, la amiodarona o lidocaína, que ya lo hemos dicho. Y el manejo de la vía aérea, pues, es la intubación endotraqueal y si cuenta con el dispositivo para camografía, hacerlo. Ya una vez intuba al paciente, se dan 10 ventilaciones por minuto, que equivale a una ventilación cada 6 segundos. Si es un adulto, si es un niño, una cada 3 segundos. Entonces, lo de la vasopresina que había salido de las guías, ellos la vuelven a colocar. Tiene un nivel de evidencia 2B. Dicen que no le va mejor que la adrenalina, pero tampoco le va peor. Para mí es relevante, por ejemplo, que hayan agregado nuevamente esto, no en el algoritmo, pero sí en el cuerpo del texto, porque no responden a los agonistas alfa 1 mediante otra vía farmacológica. Ese sería con la vasopresina. Entonces ya no hay tanto, eh, no hay peligro pues, de que la vayan a glosar. La circulación extracorpórea se puede considerar, aunque no tiene mucha evidencia, tiene que ser en centros con alta experiencia en ello, en situaciones de paro cardíaco que potencialmente sean reversibles por un periodo limitado de tiempo. El ejemplo clásico es el de intoxicación por anestésicos locales, aunque sé que en la ciudad hay experiencia de paros cardíacos por crisis asmática grave. El quinto eslabón es la atención posparo cardíaco. Entonces, ellos organizan mucho mejor esa parte del texto. Estrategias. Y es oxigenación y estado hemodinámico con soporte vasopresor y neutrones, porque si la causa del paro fue un evento coronario agudo, ese paciente se beneficia de ser llevado a sala de hemodinamia. Y ya luego el manejo continuo. Doctor, buenas noches. Se le fue el audio. Doctor. Vamos a esperar que el doctor vuelva a conectarse. Digamos, en medicamentos.
En el ECMO. Listo, entonces en el ECMO lo sugieren es para instituciones con mucha experiencia en la técnica y para casos de paro cardíaco potencialmente reversible, limitados por un periodo de tiempo corto, como sería el caso de la intoxicación por anestésicos locales. Aunque sé que en la ciudad hay la experiencia de soporte extracorpóreo un paciente en paro cardíaco por una crisis asmática grave. Una vez el paciente sale del paro cardíaco, dentro de las guías, ellos le dan mucha relevancia a este eslabón porque es de los que mejor impacto tiene sobre la sobrevida de los pacientes. Entonces lo dividen en dos fases, una inicial de estabilización, donde uno lo que hace es estabilización respiratoria, circulatoria, con las técnicas que sean necesarias, ventilación mecánica, soporte vasopresor inotrópico. Y ya la otra parte de la estabilización y manejo de estos pacientes se centra básicamente en control de la temperatura, hacer una tomografía inicial, porque muchos de los casos de paro se deben a accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Y si el paciente no despierta, entonces seguir con la inducción de sedantes, control de la temperatura y tratar de establecer lo más pronto posible el pronóstico neurológico del paciente. En este estudio del 2003 es que se basan para decir que el control de la temperatura va de 33 a 36 grados centígrados. Entonces ya cada institución, cada unidad de cuidados intensivos toma la decisión de si de acuerdo al ritmo, de acuerdo a la situación del paciente, deciden hacer neuroprotección, haciéndole hipotermia deliberada o simplemente evitándole la hipertermia al paciente. Lo que usualmente hace uno es, le evita pues simplemente evita ponerle cobijas y como están en medios con aire acondicionado a 18, 20 grados centígrados, ellos solitos llegan a hacer hipotermia de 34, 35 grados. Lo importante es establecer pronóstico neurológico y futilidad médica lo más pronto posible. Entonces, como les decía, ellos mejoraron mucho los algoritmos y las ayudas visuales para la toma de decisión. Entonces, este sería un plan diagnóstico para saber, para determinar día a día qué prueba le debo hacer al paciente, porque no es una sola la que determina el pronóstico, sino combinación de ellas, para saber día a día cuáles son los cambios neurocríticos que se dan en este paciente, para saber cuál es la ayuda diagnóstica, que puede ser resonancia magnética nuclear, que usualmente se ordena, acompañada de potenciales evocados somatosensoriales de nervio mediano, o de electroencefalografía de 12, 24, 48 horas. Porque estos pacientes con frecuencia tienen alteraciones epilépticas convulsivas o no convulsivas. Entonces, el soporte se dan cuidados intensivos. Y el sexto eslabón es el de la recuperación una vez el paciente egresa del hospital. Eso requiere una intervención multidisciplinaria sobre el paciente, su familia y los cuidadores, donde se le deben aclarar se debe ser muy claro sobre las expectativas de recuperación del paciente, si va a volver a ser funcional o no, si se van a dar directrices sobre una nueva reanimación cardiopulmonar en caso de un nuevo paro cardíaco o si no se va a reanimar, expectativas laborales. Y para cumplir todo eso se requiere diseñar una estrategia a corto, mediato y largo plazo con fisioterapia, terapia de familia, psicología, psiquiatría. Y se incluye también, siempre después de una reanimación cardiopulmonar, hacer un debriefing para analizar en qué aspectos se fallaron o qué aspectos son susceptibles de mejorar para que en un nuevo código azul pues no suceda esto. Entonces, todo esto que acabamos de hablar de reanimación cardiopulmonar del adulto, ellos lo elaboraron hasta febrero de este año. En febrero dejaron toda esta información colgada en la web de ellos para que la gente accediera, hiciera sus comentarios. Fueron más o menos 4.500, 5.000 personas que entraron a hacer comentarios. Y ya basados en todo eso es que elaboraron las guías que fueron las que se publicaron ahorita en octubre. Pero ellos son conscientes de que esas guías se quedaron cortas con la pandemia, porque ellos no la esperaban. Por eso en agosto sacaron una nueva, como una actualización, pero solamente pensando cómo es la reanimación cardiopulmonar intra y extrahospitalaria en los pacientes con sospecha o ya confirmados de COVID-19. Entonces el algoritmo es el mismo.
se hace una primera desfibrilación. A los 2 minutos, si persiste el ritmo desfibrilable, se desfibrila nuevamente y 2 minutos después, si persiste, vuelve y se desfibrila con dosis máxima. Lo que cambia son el porte de los elementos de protección personal. Si usted no los porta, no entra a donde está el paciente, ni al cubículo, ni la habitación, ni donde esté ubicado la persona, hasta que usted no tenga todos sus elementos de protección personal. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Una vez ya con toda la dotación, sí se inician las maniobras de reanimación cardiopulmonar, limitando al máximo todas las estrategias que lleven a aerolización, minimizando el número de personas que van a entrar al cubículo. Y les había dicho yo que en ritmos desfibrilables la intubación iba después de la segunda descarga. En este caso se busca intubar tempranamente para minimizar el riesgo de aerolización. Si no se puede intubar, es mejor un dispositivo supraglótico de segunda generación tipo máscara Prociel, que disminuye o que no genera tanta aerolización como los otros dispositivos supraglóticos y mucho menos que una máscara facial. Y lo otro que agregan ellos en las instituciones pues, que cuenten con esto son la compresión torácica con dispositivos mecánicos tipo Lucas o cualquiera de los otros que se comercializan. Y poner entre la máscara facial y la bolsa autoinflable una nariz de camello, un filtro para minimizar, para que el aire exhalado por el paciente, que puede tener carga viral, sea atrapado por este filtro y no vaya a contaminar o no salga al exterior en la válvula exhalatoria. De modo que sigue básicamente pues, la misma guía de reanimación cardiopulmonar. Ahora en el paro extrahospitalario es los mismos eslabones de las guías anteriores. Cambia es que le agregan lo de la recuperación como sexto eslabón. Entonces el primer eslabón, que es activación de la respuesta a emergencias, como ya pues, prácticamente todo el mundo tiene celular, lo que sugieren ellos es que de forma simultánea, usted cuando se da cuenta que el paciente no responde al llamado, no responde a estímulos y no está respirando o tiene una respiración jadeante, active inmediatamente el sistema de emergencias médicas y simultáneamente inicie las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. Y eso lo puede conseguir usando manos libres o dejándolo en altavoz. Pero no solamente podemos activar el sistema mediante el llamado del 123 acá en Colombia, sino, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín tiene esta aplicación que se puede descargar en cualquiera de las tiendas, que se llama Ambulancias Medellín, perdón, que es de los servicios de emergencias médicas del municipio, donde por geolocalización usted dice cuál es su emergencia médica, da la descripción y ya ellos despachan los equipos que sean necesarios. Si se trata de un paro cardíaco, una emergencia médica, un trauma, un accidente de tránsito, etc. Entonces, ese paciente que presenta un paro cardíaco extrahospitalario, la razón de activar el sistema de emergencia lo más rápido posible es que en un 80% o algo más de la causa del paro cardíaco se debe a una enfermedad cardíaca que lo lleva a una arritmia, potencialmente una arritmia que requiere desfibrilación, sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso o taquicardia de puntas torcidas, cuyo tratamiento es la desfibrilación eléctrica temprana. Y para ello, como estamos fuera del hospital, pues podríamos recurrir al desfibrilador externo automático. Esta es la legislación reciente que en Colombia regula el uso de estos dispositivos en áreas extrahospitalarias de alto flujo de personas. Entonces, ciertos centros comerciales que cumplen ciertas características, aeropuertos, universidades, colegios, centros deportivos, deben tener el DEA. Yo creo que ustedes cada vez más frecuentemente lo estamos viendo, que por ejemplo en los centros comerciales uno ya ve los desfibriladores en áreas cardioprotegidas. Entonces, es activar el sistema de emergencias médicas para que vayan los de atención prehospitalaria, pero también activar el sistema interno para que le traigan, si usted está en un centro comercial, pues le traigan el DEA con el que cuentan allá. Como estamos hablando de paro extrahospitalario, la atención puede ser por un primer respondiente que no sabe nada de atención en salud ni de reanimación cardiopulmonar. Lo importante es que esa persona identifique que algo raro, algo malo le está sucediendo a esa persona que está tirada en el piso y active el sistema de emergencia, porque ese operador telefónico
le puede dar instrucciones de qué es lo que debe hacer y no es difícil decirle ponga las manos en la mitad del pecho y empiece a hacerle compresiones torácicas siguiendo este ritmo. Pero ese primer respondiente puede ser que haya tenido algún entrenamiento mínimo en dar solamente compresiones torácicas, que es la estrategia que están llevando los estadounidenses. Ellos lo llaman Only Hands CPR. Y es que entrenar para dar ventilación boca a boca o boca a dispositivo es más complejo. Es mucho más fácil dar un curso de reanimación cardiopulmonar donde solamente se den compresiones torácicas. Y hay un tercer grupo, que son aquellos que tienen entrenamiento completo en reanimación cardiopulmonar, no solamente en compresiones torácicas, sino también en ventilación. Me llama la atención que los estadounidenses apoyaban o apoyan mucho la estrategia pública de reanimación solamente con manos porque pueden llegar a muchas más personas y casi no hablaban de las ventilaciones. Entonces, y los europeos sí, los europeos seguían insistiendo que era necesario dar entrenamiento a los primeros respondientes en ventilaciones. Entonces ya los estadounidenses en estas guías que les mencioné ya hablan de que si usted tiene el entrenamiento, lo puede hacer perfectamente. Les decía yo lo de las 30 compresiones a las 2 ventilaciones, que a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo estoy dando ventilación con máscara facial, si era obligatorio hacer la pausa. Daban las 30 compresiones, paraban y yo daba las 2 ventilaciones. Para máscara facial, pero para dispositivo supraglótico, que también genera mucha aerolización y también es muy inefectivo en insuflar los pulmones cuando la otra persona está haciendo la compresión torácica, ahí sí se podía hacer de forma sincrónica. Entonces ya ellos en estas nuevas guías dicen, bueno, 32, pero también abren la posibilidad a hacerlo de forma asincrónica. O sea, usted da la ventilación mientras que el otro, con una máscara facial, mientras que el otro está dando las compresiones torácicas, mientras alistan los dispositivos avanzados en la vía aérea. Si ya el paciente está intubado, pues ese sí es lo mismo, se hacen de forma sincrónica, 10 ventilaciones por minuto y de 100 a 120 compresiones por minuto. La razón de todo esto es que ellos buscan es no interrumpir las compresiones torácicas, porque de eso depende perfusión miocárdica, perfusión cerebral y por tanto en gran parte pronóstico a la espera que llegue el desfibrilador, que eso es lo que le va a revertir el ritmo. Pero mientras tanto con eso logro generar una perfusión mínima para hacer neuroprotección o para que no quede con tanta discapacidad el paciente luego si logra recuperar circulación espontánea. Entonces, para que no se interrumpan las compresiones torácicas, ellos dicen que estarían dispuestos incluso a que se den ventilaciones, por ejemplo, con la máscara facial y el que esté haciendo las compresiones torácicas, hacerla a su propio ritmo. Si usted lo quiere hacer así, si lo quiere hacer 32, también sirve. Y estos desfibriladores externos automáticos cada vez salen con más elementos, por ejemplo este que también es de la Casa Sol. Los parches cuentan con este dispositivo que también es un acelerómetro como el que vimos del desfibrilador anterior de hospital. Entonces este desfibrilador externo automático tiene la capacidad de hacer retroalimentación auditiva y visual para uno saber si las compresiones torácicas se están dando a la profundidad y a la velocidad requeridas. Entonces ese paciente, cuando llegan los de atención prehospitalaria, continúan las mayoría de reanimación cardiopulmonar y si el paciente logra salir del paro cardíaco, deben tomar un electro, que ya existen dispositivos portátiles para esto, porque si ese paciente tiene la causa del paro cardíaco fue enfermedad coronaria, ese paciente requiere intervencionismo coronario lo más pronto posible. Y sugieren también en estas guías que deberían existir centros especializados en la atención de pacientes con paro cardíaco, así como existen hospitales dedicados solamente a la atención de paciente con trauma y los desenlaces son mejores. Ellos dicen que el paciente con paro cardíaco debería funcionar igual este tipo de instituciones. Y también en el paro extrahospitalario, pues es necesario hacer un debriefing con el primer respondiente para animarlo a que siga haciendo maniobras de reanimación
a que haga reentrenamientos y analizar qué fue lo que sucedió, porque a veces las cosas no funcionan como uno quiere. La gran duda, ¿cuándo suspender la reanimación cardiopulmonar? En el paro intrahospitalario, usualmente a los 20 minutos uno debe reconsiderar si continúa o no con las maniobras de reanimación, sobre todo si la capnografía no ha subido, permanece por debajo de 10. En el escenario prehospitalario, entonces el primer respondiente o el equipo de emergencias médicas va a evaluar estos tres criterios. Si los tiene todos para las maniobras de reanimación cardiopulmonar, los tres criterios los debe cumplir los tres. Si le falta alguno, ya el equipo tomará la decisión de si continúa maniobras de reanimación y lo transporta a un hospital para seguir el soporte allá. Entonces, las consideraciones son: el paro fue no presenciado por el personal de servicios de emergencias médicas, si el paciente no retornó a la circulación espontánea antes del transporte o si no recibió ningún shock eléctrico con el desfibrilador externo automático antes del transporte. Si tiene estas tres, ellos podrían parar las maniobras de reanimación cardiopulmonar porque posiblemente ese paciente ya haya fallecido. Y la otra razón por la que uno puede suspender la maniobra de reanimación cardiopulmonar es como en este caso. Ellos insisten en darle reanimación cardiopulmonar y el paciente adolorido, desesperado para que le quiten esa máscara facial que lo está asfixiando, y el otro que le está haciendo las compresiones torácicas, seguramente generándole trauma costal. Entonces, las conclusiones son las mismas que plantean los autores en la revisión, y es que ellos quieren que se lleven 10 mensajes a la casa sobre la reanimación cardiopulmonar. 1. En el paro extrahospitalario, cuando es un primer respondiente, hay que insistirles mucho de que active el sistema de emergencias médicas e inicie lo más pronto posible maniobras de reanimación cardiopulmonar, y que eso lo puede hacer de forma simultánea con un celular o con una aplicación. Incluso eso no hace parte de las guías, pero sí como de las preguntas que ellos se quieren hacer a futuro y que está funcionando en Europa, y son, así como existen aplicaciones que concentran personas con ciertas preferencias, como por decir una comunidad de Tinder o de Facebook o de cualquier. Entonces, en Europa tienen aplicativos de personas que saben que son primeros respondientes y que tienen entrenamiento en reanimación cardiopulmonar básica, con soporte de compresiones y con ventilaciones. De modo que si activan el sistema de emergencias porque una persona fuera de un hospital, en la calle, en cualquier sitio, presenta un paro cardiorrespiratorio, la aplicación por geolocalización sabría quién es el primer respondiente más cercano y le avisaría para que se acerque a ese ciudadano y inicie la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Pero eso sería pues por personal civil y por solo altruismo. Pero en Estados Unidos no han podido montar ese mismo programa como en Europa. Lo otro es que la reanimación cardiopulmonar básica debe ser de alta calidad. De esas compresiones torácicas depende la perfusión cerebral y miocárdica cerebral para que ese paciente no quede con encefalopatía hipóxico-isquémica, y coronaria para que el corazón responda mejor a la terapia eléctrica una vez traigan el desfibrilador eléctrico externo automático. Eso exige una buena profundidad, una buena frecuencia, minimizar las interrupciones. Eso va a garantizar un buen flujo sanguíneo. Y es crítico en ese paciente, sobre todo en el paro extrahospitalario, la desfibrilación temprana, porque sabemos que usualmente son ritmos desfibrilables y que mientras más tiempo pase sin la desfibrilación eléctrica, pues las posibilidades de respuesta y que recupere circulación espontánea son mucho menores. Y si logra recuperarse, pues también las posibilidades de que quede con encefalopatía van a ser mayores. Cuando un paciente tenga un ritmo no desfibrilable, piensa inmediatamente en epinefrina y en intubación. Eso se ha visto que mejora los desenlaces en estos pacientes. Que no todos los paros cardíacos son iguales, que es una limitación que yo le veo a estas guías de reanimación cardiopulmonar. Aunque es una limitación, pero tiene que ser así porque van a un público supremamente amplio. Esto va para médicos que trabajan en consulta externa, médicos generales que trabajan en urgencias,
que para ellos aplica muy bien todas estas guías de reanimación cardiopulmonar, pero existen situaciones particulares que se salen de estas guías y que requieren un manejo especializado. Por ejemplo, el código azul obstétrico, eso exige un obstetra, pediatras, pues en las mejores condiciones, obviamente, las que uno quisiera. Lo mismo que la cirugía cardíaca, un paro cardíaco, un posoperatorio de estos, eso es otro, o sea, eso es otra estrategia de reanimación cardiopulmonar con dosificaciones distintas de los vasopresores, incluso la terapia eléctrica que se hace una sola descarga cada 2 minutos en el paciente con cirugía cardíaca. Uno podría considerar, si es muy, muy inmediato el paro cardíaco y fue presenciado, hacerle 3 descargas continuas. O si tiene marcapasos epicárdico, que es el usual después del posoperatorio, hacerle estimulación eléctrica para sacarlo del paro cardíaco. Entonces, como les digo, hay situaciones particulares que requieren un manejo especializado y que se salen de estas guías. Esto no nos está sucediendo a nosotros. Sí, en Estados Unidos, estas guías de reanimación que se publicaron dedican muchas páginas al paro cardíaco, secundaria de presión respiratoria por opioides, donde el manejo, lo que lo va a rescatar es la naloxona en el manejo prehospitalario. Entonces, insisten mucho en la identificación de los pacientes y tener disponibilidad del medicamento en los sitios estratégicos para la atención de ellos. Y que el cuidado post-paro cardíaco es un componente crítico de la cadena de supervivencia, que es donde mejor evidencia hay de las acciones terapéuticas que se llevan. Eso es lo que llevó a que la torta que vimos de cómo cambió los artículos de acuerdo al nivel de evidencia haya aumentado un poquitico más los 2B. Es por eso, por el soporte en cuidado intensivo. Y que el paciente requiere un manejo dirigido de la temperatura entre 33 a 36 grados centígrados una vez salió del paro cardíaco y sigue comatoso. Y que ese que sigue comatoso hay que establecer cuál es su pronóstico neurológico lo más pronto posible para hablar con la familia y tomar decisiones de si tiene futuro, se sigue. Si está en encefalopatía hipóxico-isquémica, limitar esfuerzos y hacer un redireccionamiento terapéutico. Y que una vez, si el paciente cuenta con la fortuna de salir del paro cardíaco y salir de cuidados intensivos, en ese sexto eslabón de recuperación, quedar muy claro cuáles son las expectativas de recuperación de ese paciente, porque algunos quedan con alguna disabilidad. Y, pero no solamente centrado en el paciente, sino también en la familia y los cuidadores, dejando un plan a corto, mediato y largo plazo de recuperación y de cómo se va a vigilar y cómo va a seguir el manejo en la casa, que para lo que nosotros observamos en nuestro medio es la falencia grande. El paciente por otra patología llega a urgencias, cuidado intensivo. Pasan semanas, meses, logra salir el paciente, regresa a su casa y allá se muere justamente porque no hay un plan o una continuidad de los manejos. Muchas gracias. Entonces ya pueden abrir micrófonos y abrir videos si quieren hacer preguntas o participar. Y si van a seguir el tercero, entonces apáguenlos para que no salgan en un video viral. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por su charla. Creo que abarcar tanta información al tiempo es un poco difícil, pero creo que ha hecho una muy buena, un buen resumen de toda la información disponible en este momento. Hay unas preguntas que han salido acá en el chat y vamos a irlas comentando. En el momento en que yo estuvo desconectado, discutíamos de una pregunta que se hizo en el chat, que era que si en ritmo desfibrilable, además de la terapia eléctrica temprana estaría mal considerar utilizar antes el antiarrítmico, o sea, de una manera más temprana que esperar las 3 descargas. Mencionamos pues, que la idea era que para realmente considerarlo refractario habría que esperar que el paciente no responda frente a las 3 primeras descargas. No sé cuál es su opinión al respecto. Lo que pasa es que si cuentan con la miorana, la sacan es del carro de paro. Entonces se supone que está disponible la terapia eléctrica, el desfibrilador. Igual la terapia eléctrica es la que lo
lo va a sacar del paro cardíaco. La terapia farmacológica es solamente un coadyuvante. De pronto, en una circunstancia de esas, el golpe precordial que les describí, que eso lo describieron hace muchísimos años y ahorita nuevamente lo dejan ahí como en el tintero. Incluso lo del marcapasos con el puño, también lo están describiendo nuevamente, pero no para hacérselo a todo el mundo, sino para que estas nuevas generaciones conozcan que son estrategias pues muy poco efectivas realmente, pero que en una situación desesperada donde no hay el recurso, es un intento desesperado y que podría tener éxito muy bajito, pero lo podría tener. Listo, en relación al golpe precordial había otro comentario, otra pregunta, y era que si en las guías había una mención especial acerca del uso del golpe precordial en el ámbito extrahospitalario con paciente no monitorizado y que el primer respondiente estuviera entrenado en hacer masaje cardíaco. No, no lo notan, pero lo que sí sé es que, o sea, existe el riesgo que esos pacientes terminen en un ritmo peor. Igual son medidas desesperadas y es una estrategia mientras traen el desfibrilador, pero que lo hayan puesto como, lo pongan dentro de la cadena de supervivencia del paro extrahospitalario, no. Eso sería más, por dar un ejemplo, estoy en sala de hospitalización, presencio cuando el paciente hace el colapso súbito, entonces sospecho que sea un ritmo desfibrilable. Activo código azul y mientras se desplazan de un lado al otro con el desfibrilador y yo anticipo que pueden tardar 2, 3 minutos en traerlo, pues podría ser una estrategia. Pero ellos, o sea, ellos lo mencionan, incluso me llamó mucho la atención porque usualmente en estas guías son muy inflexibles justamente para facilitarle la comprensión y las actividades a los médicos durante la reanimación cardiopulmonar. Pero nuevamente han traído una cantidad de estrategias que, si bien no son muy efectivas, están descritas. Por ejemplo, esa, la de la tos, también nuevamente la describen, pero es en ese escenario extremo donde usted ya no tiene el recurso, pues porque a nosotros sí nos tocó en las guías pues hace 20, 25 años, pero a estas nuevas generaciones no, nunca les ha tocado, nunca les han mencionado que esas estrategias existen. Pero debe quedar claro pues que son medidas desesperadas y que eso no reemplaza en ningún momento los equipos de reanimación debidos. Listo. Teniendo en cuenta que estas guías han tratado de hacer más práctico y estandarizar con información que sea más práctica para retener y para utilizar. Aquí se pregunta si no se podría considerar en cuanto a la terapia eléctrica estandarizar de forma práctica 200 joules desde el inicio, en vez de tener que aprenderse o tratar de estandarizar dependiendo del tipo de equipo que se tenga y el tipo de onda, que trabajar con 150 joules la primera o 120, como nos comentaba. Sí, ellos, o sea, el mensaje es, en el sitio donde uno esté trabajando, uno debe conocer la tecnología y los equipos con los que va a trabajar. Es uno como anestesiólogo debe conocer su máquina de anestesia y saber muy bien cómo funciona y dónde están todos los botones y saber todo lo sobre su máquina. Lo mismo sería en este caso con el desfibrilador. Usted tiene que conocer qué tipo de tecnología es, si el fabricante aconseja arrancar con 120 o con 150 joules. Pero si usted no le dio tiempo o tiene dudas, no hay ningún problema. Dígale a la enfermera o usted le carga la dosis máxima de los 200 joules. La primera es con la dosis recomendada por el fabricante. La segunda descarga sí es a la dosis máxima de 200. Creo que la recomendación ahí es conocer muy bien el equipo con el que disponemos en los sitios de trabajo y tener eso como incorporado en el chip en el momento de una reanimación. Y ellos lo insisten mucho a lo largo de la publicación, es asegúrese con el fabricante cuál es la dosis, pero es que no es obligatorio, o sea, es con la que usted pudiera arrancar, porque el fabricante en estudios ha demostrado que esa dosis es tan efectiva, inicial, es tan efectiva como la de 200 joules. Entonces, si lo puedo sacar con 120, ¿para qué lo voy a poner 200 y hacerle más trauma miocárdico? Pero si usted tiene dudas,
hágale la carga máxima. Listo, sí, señor. Hay otra pregunta de acá acerca del manejo posparo, del manejo con la temperatura. ¿Qué tanto se utiliza en la ciudad el manejo de temperatura posparo de manera rutinaria? Es que eso depende pues de cada institución. Lo que sí les puedo decir es que el montar esa hipotermia deliberada para nosotros tiene una limitante, y es que el seguimiento de la temperatura debería ser con un dispositivo insertado o en nasofaringe o por sonda vesical, y esos dispositivos no los tenemos. Entonces tomar la temperatura, orientar la temperatura con un termómetro axilar, eso no va a servir. Entonces tendría que ser un Swan Gas o otro tipo de sensor de temperatura, y usualmente no lo contamos con ellos. Y usualmente lo que uno llama hipotermia administrativa es simplemente que no le pongan la cobija, y ya con eso ellos solitos van perdiendo temperatura sin tenerle. Lo que ya sí nos recomiendan es inyección de salinos fríos. O sea, todo debe ser o con un ventilador, o con el aire acondicionado, o con bolsas de hielo en las axilas, o lo que utilizaban antes, pero eso ya en adultos no tiene tanta evidencia, que era un casco especial con hielo. Desde la ciudad que tanto se haga, arrancamos muy entusiastas, y yo creo que nos hemos, pues en lo personal, yo no soy muy entusiasta pues con esa estrategia de llevarlos pues hasta 32, hasta 33 grados centígrados, no. Los dejo así que solitos lleguen a 34 y ya. Listo. Hay unas preguntas Siempre y cuando el paciente no tenga coagulopatía, porque es una contraindicación, porque la hipotermia le va a agravar ese estado de coagulopatía. Listo, muy bien. Aquí hay unas preguntas acerca de las guías específicamente en lo que tenía que ver con COVID. Una vez sí se menciona acerca de la utilización de videolaringoscopio como dispositivo de primera línea en el paciente que es positivo para COVID y que está en paro. Creo que eso debe ir como muy de la mano del grado de entrenamiento y el escenario. Entrenamiento, sí. Es lo mismo que lo de la intubación endotraqueal en escenario prehospitalario. Ellos dicen, los estudios no demuestran pues que le vaya mejor al paciente, pero si el que esté en el área prehospitalaria es muy bueno intubando, que lo haga. O lo mismo en el hospital, en el servicio de urgencias. Si el médico que está no es bueno intubando, entonces es mejor que no lo intubo, sino que más bien le pongo un supraglótico. Entonces eso mismo sería con esto. Listo, y en ese mismo sentido, teniendo tantos pacientes ahora que están en prono, ¿hay alguna recomendación en especial en esos pacientes a los que se está haciendo RCP en prono? Que las manos se ponen paravertebral. O sea, se pone una mano, como decir, en la escápula derecha y la otra en la izquierda. Y si la situación lo permite, ponerlo en supino. Pero es que usualmente lo que lleva a esos pacientes al paro cardíaco es o que se extubaron accidentalmente, o el grado de hipoxemia o de disfunción multiorgánica. Entonces las posibilidades de que salga el paro cardíaco así sea en supino van a ser muy bajas. Por acá hay otras preguntas, ya miramos por acá. Hay una pregunta acerca de vasopresina, pero creo que ya lo habíamos comentado y se había aclarado. La utilización de ultrasonido en paro, pues no aparece como muchas recomendaciones al respecto. Se considera o usted considera que a futuro con el desarrollo, con la popularización del ultrasonido aparecerá como parte del algoritmo o de las guías de reanimación, la utilización de ultrasonido como guía intraoperatoria, como guía intraparo. O sea, sí, para todos los que somos especialistas y que manejamos esa tecnología, uno no le ve tanto reparo, tanto problema. Pero el problema de su aplicación en un paciente en paro cardíaco es que en algunas situaciones implica suspender las compresiones torácicas. Y todas estas asociaciones lo que menos quieren que se haga es eso.
porque cada que se interrumpen las compresiones son neuronas que se están muriendo. Entonces ellos dicen, y la conclusión de ellos, que no hay ningún estudio que demuestre pues que eso cambie la sobrevida de los pacientes, aunque si usted le pregunta a un urgentólogo que haga ecografía, o un anestesiólogo, un intensivista, nosotros vamos a decir que sí es una herramienta bastante útil en una emergencia de esas, y que si usted la va a utilizar, lo importante es que no descuide las compresiones torácicas por estar haciendo la ecografía. Incluso este grupo de colegas de acá de Antioquia que están trabajando en Canadá, en el curso que vinieron a dictar hace como 2 o 3 años de ecocardiografía, mostraron un caso clínico de un paciente que estaban reanimando una línea isoeléctrica, lo estaban manejando como una sistolia. Alguien llegó con un ecógrafo, lo miró y el paciente lo que tenía era una fibrilación ventricular. Lo descargaron y salió. Y la única forma de haber hecho ese diagnóstico era con la ecocardiografía, con un valor adicional, no solamente diagnóstico de si tiene dilatación de cavidades derechas que lleve a pensar en embolismo pulmonar o taponamiento cardíaco, o si mira pleuras para ver neumotórax, sino que también es útil para diagnosticar la pseudodisociación eléctrica, que es un término que se empleó hace muchos años, que lo sacaron para no enredar a la gente. Y son esos pacientes que tienen 50-20 de presión arterial, o sea, el corazón todavía se está contrayendo y usted no se da cuenta a menos de que tenga una línea arterial. Esos pacientes en la práctica se deberían manejar como paro cardíaco, pero no están en paro cardíaco. Y si usted lo ve mejor dicho, una actividad eléctrica con un corazón todavía moviéndose, le va mucho mejor y se anima uno mucho más a hacerle maneras de reanimación cardiopulmonar y de soporte que el otro, que uno ve que el corazón ya está dilatado, grande y no contrae. Pero es una herramienta pues que, la verdad es que muchas veces yo creo que los autores de estas guías, con la idea de simplificar y no enredar a la gente, en las guías anteriores habían sacado muchos de estas estrategias terapéuticas. Por ejemplo, una que no les mencioné que la retoman ahí, es la de las compresiones abdominales intermitentes, que eso no ha demostrado que mejore la sobrevida de los pacientes, pero en estudios de flujo sanguíneo intraparo sí ha demostrado que aumenta el flujo sanguíneo. Lo que pasa es que exige otra persona, exige entrenamiento, exige coordinación entre quien está haciendo la compresión torácica y las abdominales. Entonces ellos no le hacen mucha bulla, pero como nivel de evidencia, pues no es un nivel 1, pero tampoco es un 3. Entonces, si usted lo quiere hacer, que eso es lo que me gustó de estas guías, y es, hay muchas actividades que uno no hacía porque las sacaron de las guías. Entonces era como ir en contra de la evidencia científica una publicación, pues, que es como el estándar. Pero ya que las volvieron a poner, hay muchas actividades que uno podría retomar. Por ejemplo, la de la vasopresina. Muchos de los pacientes que nos hacen paro en cuidados intensivos están ya con norepinefrina y pueden estar vasodilatados. Entonces, ¿qué beneficio de pronto hay en agregarle más vasoconstricción al receptor alfa-1, sabiendo que con vasopresina puedo farmacológicamente modular por otra vía? Entonces, por ejemplo, para mí esa me pareció buena, poder recuperar la vasopresina, que insisto, no está en el algoritmo, o sea, en el desarrollo del algoritmo de la figura como el diagrama, no lo ponen, pero en el texto, en el cuerpo de la publicación, sí lo ponen como, pues si lo quiere usar, úselo, pero no es mejor que la adrenalina. Por acá hay una pregunta acerca de si todo paciente que salga del paro debería quedar intubado. Si está comatoso, sí. Y todo depende pues del tiempo pues, de cuál fue la causa, cuánto tiempo duró la reanimación cardiopulmonar. Pero es muy inusual pues uno ver un paciente en esa situación donde uno ya piensa en estudiarlo inmediatamente, ¿no? Muy pocas veces. Porque usualmente quedan muy apoyados en la parte respiratoria y sobre todo en la parte hemodinámica, con una deuda de oxígeno muy grande. Entonces, en esas condiciones cardiorrespiratorias no es conveniente ponerlo a trabajar. Pero supongo yo pues que habrá un caso excepcional donde uno sí
lo pueda considerar y sería un paciente neurológicamente muy bien y en la parte cardiorrespiratoria normal, sin soporte, sin nada, y teniendo una causa de paro cardíaco muy clara y ya corregida. Nos pregunta aquí un poco acerca del debriefing. ¿Qué grado de confidencialidad debería tener el debriefing? No, eso O si eso está- queda registrado más base, pues teniendo en cuenta aquello de la protección desde el punto de vista médico-legal. No, eso son estrategias de mejoramiento continuo que tienen las instituciones. Eso no, incluso no va con el nombre del paciente. O sea, eso es, incluso son documentos que quedan por fuera de la historia clínica. Yo creo que no, eso es una cosa bien, bien importante y es que esas estrategias no queden documentadas dentro de la historia, porque no hacen parte y eso le facilita la protección y la confidencialidad. Sí, no, de acuerdo. O sea, la idea es hacer mejoramiento continuo, porque si se tuvo una falla en la atención de un paciente, es posible que esa falla se repita y eso no debe suceder. La idea es identificarla y hacer la corrección, pero para eso cada institución tiene su propio sistema de gestión de la calidad que permite captar esa información y generar planes de mejoramiento. Listo, muchas gracias. Yo creo que hemos revisado mucho el tema de paro como tal. Sin embargo, casi siempre las guías que se publican, además de tener lo que tiene que ver con paro cardiorrespiratorio, sacan los algoritmos, además de manejo de bradicardia y de taquicardia. En esos algoritmos también han habido cambios o algo adicional, Lo así como grande. simplifican. Todo es simplificado. Por ejemplo, en la de bradiarritmias. Entonces, uno sabe que atropina va para bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado y de segundo grado MOVIX 1, que son los que en teoría pues le debería funcionar. Ya una de segundo grado MOVIX 2, pues, se supone que es un bloqueo más avanzado y no debería funcionar. Entonces, ellos lo ponen como en general. El paciente está bradicárdico, es una bradicardia sintomática, póngale atropina. No funcionó, póngale adrenalina. No funcionó, póngale marcapasos. Y la ponen así como general para todas. No se ponen como a separar la una de la otra. Toto nos quería hacer un comentario por acá. Andreina, ¿me permites compartir pantalla? Que no me deja. El doctor ya lo puede compartir porque ya el doctor dejó de compartir. Entonces ahí como decía Juan Carlos y como decía José Hugo, hay unos cambios en los algoritmos de bradicardia entre las versiones 2015 y 2020. Entonces por acá, por ejemplo, tenemos la versión de bradicardia del 2015. Miren que la dosis es 0.5 miligramos para atropina, para dopamina 2 a 20. Y miren cómo dicen acá, si la atropina no es efectiva, marcapasos transcutáneo o dopamina o epinefrina, y miren el del año 2020. La dosis la ponen 1 miligramo, listo, entonces la dosis cambia de 0.5 miligramos, muy importante porque estamos como anestesiólogos muy expuestos a bradicardias inestables en el transoperatorio y posoperatorio, entonces la dosis cambia a 1 miligramo. Miren cómo la dosis de dopamina sube, como punto mínimo era 2, sube a 5, y miren cómo el marcapaso dice IO, antes decía si la atropina es inefectiva, marcapaso transcutáneo o dopamina o epinefrina, miren acá el cambio, entonces ahora dice IO, o sea, podremos poner la infusión de dopamina o epinefrina más el uso del marcapaso. Y en la taquicardia, esta es la del 2015, miren unos cambios que hay acá en la cardioversión sincronizada y en los complejos amplios mayores de 0.12. Miren cómo en la guía del año 2020 agregan este cajón que dice si
la taquicardia es refractaria a la cardioversión sincronizada, crean este nuevo cajón. Y miren cómo si esa taquicardia es de complejos anchos, también la meten en el cajón de considera la refractaria. Miren acá el complejo QRS ancho, cómo llega a la refractaria, cómo la taquicardia que se le hizo la cardioversión no tuvo respuesta, llega a la taquicardia. Tengan esa imagen y comparando acá, miren que acá no había como esto es para resaltar lo que decía Juan Carlos, lo volvieron más gráfico y miren cómo le agregan ese cajón de si la taquicardia refractaria a la cardioversión o si el complejo QRS ancho toman unas medidas, también lo meten en eso. Y miren cómo acá, en el punto 5, hablan del acceso intravenoso y la toma de un electrocardiograma de dosis derivadas. Miren, acá está en el número 6 y comparándolo con la propuesta del año 2020, miren cómo cambian ese electrocardiograma y el acceso intravenosa a una de las medidas básicas. Entonces es importante, Juan Carlos nos habló y nos revisó los temas de causas de paro y los eslabones en paro, pero es importante resaltar los cambios también de los trastornos del ritmo tipo bradicardias inestables y el de taquicardias. Sí, incluso por fuera queda como tema, quedó reanimación materna, reanimación pediátrica y neonatal. Y eso que la pediátrica no es tan distinta a la del adulto. Hay que mirar la tabla de dosificación de medicamentos, pero como algoritmo es básicamente lo mismo. Se pone vasopresor, adrenalina, 10 microgramos por kilo después de la segunda descarga, se intuba después de la segunda descarga, el antirrítmico va después de la tercera. La diferencia es que amiodarona, uno en adulto pone 2 dosis de ser refractario y ellos ponen como hasta 3. Y que la terapia eléctrica pues va dosificada 2 joules la primera, 4 joules la segunda y en adelante entre 4 a 10 joules. Pero la neonatal sí tiene unas particularidades y no la toqué, es porque eso merece un tema aparte, primero, y segundo, no es el área de trabajo mío, entonces hay muchas cosas de reanimación neonatal que yo no manejo, como son los dispositivos de presión positiva que utilizan los neonatólogos con ellos. Pero que sí me llamó la atención en estas guías y es que específicamente para reanimación neonatal, ellos han visto que la recertificación no se puede dejar a 2 años. Es más, ellos dicen que cada 6 meses se tiene que recertificar. O recertificar, no, hacer reentrenamiento, o hacer simulaciones en reanimación neonatal. Es importante adicionar ahí que, pues aquí interactuando con la gente que trabaja en pediatría, me dicen que hay, como reforzando lo que dice Juan, ese es un área que Juan Carlos es intensivista de adultos y pues afortunadamente él y yo no trabajamos ni con pediatría ni con neonatos. Me dicen que hay 3 instituciones donde tienen buen protocolo de enfriamiento en neonatos, que son la Unidad Neonatal de Bolivariana, la Unidad Neonatal del Prado y la de San Vicente. Yo tenía la idea que era la de Bolivariana nomás, pero miren qué interesante. Y yo creo que nos queda un reto como sociedad científica de buscar como el doliente del tema de RCP neonatal y pediátrica, y creo, José Hugo, que podríamos hacerlo como actividad de debut del año 2021, y es buscar la persona equivalente a Juan Carlos en pediatría y la persona equivalente en neonatos para que nos hagan esta actualización. Pues podemos estar en la calle o en una institución donde atiendan niños y neonatos y nosotros estemos ahí como el recurso que sea el primer respondedor, como decía Juan. Entonces nos tocaría por lo menos tener un conocimiento básico. Entonces creía que valdría la pena, José, hacer ese esfuerzo de buscar esos expertos que nos estandaricen esta información como la hizo Juan el día de hoy, que hizo una revisión muy completa y muy adecuada de las guías AJA y esperando las europeas, como para mirar a ver por qué no han salido, ¿cierto, Juan? Pues eso es como una duda que tienen todos ustedes los que les gusta ese tema.
Sí, ¿Por no ha qué salido es salieron a destiempo? porque parte de la política que manejaron era que las ponían en la página web para que la gente les hiciera comentarios. Perfecto. Y la última fue ayer, 25 de noviembre, era la última fecha para hacer los comentarios de pediátrica. Asumo que fue por eso y que no las han publicado, porque siempre, cada 5 años, cuando los estadounidenses sacaban sus guías, los europeos sacaban las de ellos. Y, o sea, el ILCOR es igual para los dos, porque eso es el resultado de trabajo de una institución. Pero las guías, cada país saca sus propias guías basado en la información que arroja el ILCOR. Y como siempre manejan ciertos celos, los estadounidenses no se van a dejar poner cosas que vengan de Europa y los europeos tampoco de los estadounidenses, porque cada uno maneja sus celos. Entonces las guías no son iguales, no. Por eso hay que leer las dos, porque por ejemplo la del 2015, por ejemplo los estadounidenses decían en las guías que, no pues, que marcapasos transcutáneo para ningún caso. O sea, nada, ni siquiera como si estaban en las anteriores. Pero los europeos, en una opinión de experto, pusieron que sí se podía utilizar en asistolia solamente con ondas P. Y ellos tienen razón. De hecho, yo hace como 3 meses tuve un paciente en paro con asistolia solamente con ondas P, le pusimos el marcapaso y con eso fue que mejoró. Terminó falleciendo porque ya estaba muy mal, pero, o sea, hay cosas de reanimación cardiopulmonar que se salen de estas guías. Por eso una de las conclusiones que sacaban ellos era que no todos los paros son iguales. Esto es como un brochazo general dirigido usualmente a médicos generales que trabajan en urgencias y atienden los paros en hospitalización, que no necesariamente se tiene que llevar calcado al quirófano. Sí. Por ejemplo, la anestesia cardiovascular, las dosis de adrenalina pues arranca con menos. Sí. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ese comentario, cuando uno lee las guías y es, bueno, uno como anestesiólogo le gustaría tener la disponibilidad de unas guías específicas para paro cardíaco intraoperatorio, o al menos paro en el ámbito anestésico, y uno siempre sigue guiándose por las guías AHA y por lo que saca el ILCOR. Existe una iniciativa por parte de anestesia para sacar unas guías específicas para el ámbito perioperatorio, para el ámbito anestésico. Yo sé que la Sociedad Estadounidense de Anestesia Cardiovascular saca, pero más que una guía, así con toda esta metodología de revisión sistemática de la literatura, de los estudios SCOPE, todas esas cosas, ellos sacan es como artículos de revisión y sacan como un modelo de cómo debe ser la atención del paro intraoperatorio, que sí es muy distinto, incluso las mnemotecnias son distintas o no distintas, le agregan más cosas a las que se manejarían en un escenario convencional de urgencias y de hospitalización, porque el paro de nosotros es distinto. Sí. Sí. De hecho, por ejemplo, la reanimación en urgencias, en caso de un ritmo no desfibrilable, todo se concentra en compresiones torácicas y desfibrilación, y el manejo de la vía aérea lo postergan como después de la segunda desfibrilación. Pero porque saben que una persona que no sea experta en la intubación va a quitar mucho tiempo de masaje cardíaco. En cambio, uno como especialista lo primero que llega es a intubar porque sabe que eso no va a interrumpir las compresiones torácicas. Y una vez aseguro vía aérea y evito la regurgitación y la broncoaspiración, que es otra complicación que presentan con frecuencia estos pacientes. Entonces, es como las de la TLS, tratan, para darle gusto a todo el mundo, tienen que dar unas recomendaciones que no sean tampoco muy enredadas, muy complicadas para todo el mundo. Y por eso existe. La reanimación es igual en todos los pacientes y hay pacientes que necesitan un manejo especializado. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. No, Creo muchas que fue gracias a una ustedes. charla súper buena. Usted sabe que
Esta, como lo comentábamos al principio, esta es una charla con la que usted ya tiene contrata cada 5 años cuando sale la actualización de las guías. Y ya casi que se vuelve una institución esta charla dentro de las actividades académicas de la sociedad. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy hasta esta hora en la sesión académica. Listo, muchas gracias. Juan, muchas gracias de parte de la sociedad y de la Junta Directiva por estarnos apoyando. Creo que ya son como 15 años que has estado liderando ese tema y creo que a un pensionado te vamos a seguir molestando. Muchas gracias, Juan. Y para recordarles también a los asistentes que esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de SADEA, para que visiten, ingresen y se suscriban al canal y tengan acceso a las charlas por ese medio. Y el 2 de diciembre vamos a tener una actividad de implicaciones de sedación desde el punto de vista de gremio, entes gubernamentales, implicaciones médico-legales y de contratación. Los esperamos a todos. Vamos a empezar a las 7 de la noche, porque es un conversatorio con 4 conferencistas invitados del nivel más alto en las diferentes áreas. Muchas gracias y feliz noche.